Buenos días. Me llamo Antígona Esdrolia y mi ponencia es sobre la mujer intelectual como sujeto vulnerable. En esta comunicación analizamos cómo se construye la figura de la mujer intelectual en las novelas Cicatriz y Un amor de Sara Mesa y Normal People y Beautiful World Where Are You de Sally Rooney. Siguiendo el modelo heredado gramsciano del siglo XX, según el que todo individual es intelectual, entendemos que la inteligencia implica control, autonomía, capacidad de acción y la capacidad de reflexionar acerca de la sociedad en que vive. Desde esta perspectiva, las mujeres de Mesa y Rooney también son intelectuales, mujeres que leen, escriben, analizan y se interrogan a sí mismas. Sin embargo, a pesar de su aparente modernidad, siguen enfrentándose a desigualdades sociales y de género que condicionan su subjetividad. Las dos escritoras encarnan de manera precisa el pulso de nuestro tiempo, dialogando con las tensiones y afectos que atraviesan la actualidad. Desde contextos culturales distintos, el español y el irlandés, coinciden en desmontar el arquetipo moderno de la intelectual autónoma, racional y autosuficiente. No obstante, tanto Mesa como Rooney presentan una intelectualidad femenina fracturada y afectivamente expuesta, con protagonistas cuya lucidez intelectual e inteligencia reflexiva no solo no garantizan poder ni agencia, sino que intensifican la conciencia de la propia vulnerabilidad. En realidad, cuanto más lúcida es la heroína, más consciente es de sus límites y su fragilidad. La vulnerabilidad como concepto empezó a utilizarse ampliamente a partir de los años 2000 y ha llegado a extenderse a una plétora de disciplinas en las ciencias sociales. Para Asier Altuna García de Salazar, la vulnerabilidad reconoce un grado de exposición a la marginalización, la pérdida y el sufrimiento, mientras que para Marianne Hirsch es la predisposición de las personas al sufrimiento. Judith Butler, persona clave en el debate, entiende la vulnerabilidad como condición relacional y política y sostiene que el cuerpo no puede disociarse por completo de las condiciones de su vida. Indudablemente, las protagonistas de Mesa y Rooney se ven afectadas por la precariedad emocional, corporal y relacional de su entorno, y su agudez mental no parece suficiente para salvarlas. Al contrario, las hace indagar en su vulnerabilidad, raspar sus heridas y adoptar perspectivas que obstaculizan su pensamiento, convirtiéndolas en víctimas de dependencia afectiva y violencia simbólica. Esta violencia es suave, invisible, casi aceptada socialmente, ya que se ejerce a través de normas culturales, expectativas de género y jerarquías sociales interiorizadas. La vulnerabilidad, por tanto, no funciona como un rasgo psicológico aislado, sino como un elemento que revela las lógicas de dominación afectiva y económica que atraviesan la cotidianeidad contemporánea de la sociedad occidental. Mesa y Rooney construyen figuras femeninas intelectuales que, en vez de ocupar una posición objetiva y observar el mundo con distancia e imparcialidad, piensan y actúan desde las heridas de sus experiencias. Mi tesis es que estas heridas, marcadas por la marginalidad, la vergüenza y el conflicto afectivo, emergen del contexto social y emocional en el que se encuentran las protagonistas, haciendo el trauma más visible y más difícil de ignorar. De este modo, las autoras muestran que la inteligencia no protege a estas mujeres, sino que las obliga a repensar su lugar en el mundo y a reconstruirse desde estas heridas. Es decir, su saber se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, les permite analizar con precisión su entorno, produciendo conflicto interno y agudizando su sentimiento de desarraigo y soledad. Por otro, se convierte en un acto transgresor que desafía los límites sociales establecidos.
En definitiva, las autoras proponen una intelectualidad femenina sensible y vulnerable que evidencia las repercusiones del contexto social en la fragilidad humana. Cicatriz explora la relación obsesiva que se origina en un foro literario. La correspondencia epistolar entre Sonia, la protagonista, y un hombre desconocido le ofrece un medio de evasión de su vida mundana y sus responsabilidades. La relación evoluciona hacia una dependencia emocional, de control y de seducción, dando lugar a una dinámica tóxica que dura 11 años. El lector acompaña a Sonia a lo largo de diferentes fases de su vida y presencia su desarrollo tanto como mujer como lectora. En Un amor, la protagonista se traslada a un entorno rural con el objetivo de iniciar una nueva etapa como traductora, lejos de su pasado. Allí experimenta diversos conflictos, tanto con su casero como con los habitantes del pueblo, quienes mantienen una actitud de vigilancia y juicio constante hacia ella. Mediante las interacciones entre Nat y los diferentes personajes, se evidencian vínculos que acentúan su aislamiento y la colocan frente a las dinámicas de un entorno patriarcal que limita su independencia. La novela de Rooney, Normal People, se caracterizó como un fenómeno de popularidad mundial. El camino de la protagonista, estudiante de literatura en el prestigioso Trinity College, hacia la edad adulta, ilumina temas de relaciones familiares y dinámicas interpersonales que provocan falta de autoestima y de la aceptación del propio yo de la heroína. En Beautiful World, Where Are You?, las mujeres tratan de gestionar los retos personales con los que se enfrentan en la Irlanda contemporánea. La trama se desarrolla a través de una serie de intercambios de correos electrónicos entre Alice, una exitosa novelista, y su amiga Eileen, que trabaja como editora de una revista literaria. Estos intercambios reflejan preocupaciones existenciales relacionadas con cuestiones de inestabilidad financiera o emocional que ocupan la mente de las protagonistas femeninas. A través de reflexiones sobre temas sobre el aislamiento, el amor, la amistad, Rooney enfatiza la importancia de las conexiones humanas en un entorno que se percibe cada vez más carente de satisfacción y sentido. En la obra de ambas autoras destacan las relaciones de poder asimétricas, donde las mujeres se ven atrapadas en dinámicas de manipulación afectiva y en una angustia emocional constante. De este modo, se puede mantener que la intelectualidad no es suficiente para conducir a la autonomía y que en realidad se percibe como índice de desajuste. En la narrativa de mesa, personajes como Nat, en Un amor, o Sonia en Cicatriz, encarnan una forma de lucidez mental que no conduce a la acción, sino a la parálisis y la incomodidad. De ahí que las mujeres aramesianas no se pueden admirar por su pensamiento, sino que se notan como individuales incómodos e inapropiados que muestran sensibilidad excesiva. La falta de estabilidad emocional en la vida de Sonia no solo la hace aceptar la presencia evasiva de Knut, sino que la conduce a valorarla con gratitud y dejar que se someta en plena dependencia emocional. Esta dependencia empieza con gestos aparentemente generosos y se presenta disfrazada como cuidado, por lo que la normalización de esta violencia blanda resulta en el que Sonia tarda en identificar la coerción en la que se somete. En cuanto al personaje de Nat, el hecho de que se encuentra por su propia voluntad en un lugar aislado y completamente hostil, intensifica aún más la posición de exposición extrema en la que se encuentra. Sin poder tener acceso a un sistema de apoyo sólido, Nat no tiene sentido de pertenencia
ni puede entender los códigos que condicionan la vida en el pueblo. En este sentimiento de pérdida y necesidad de contacto, que es este sentimiento de pérdida y necesidad de contacto que conduce a Nat a buscar refugio en la propuesta de Andreas. Aunque sabiendo desde el principio que dichas dinámicas le harán daño, Nat las acepta porque teme la soledad más que el daño que le provocarán. En otras palabras, el caso de Nat comprueba que la vulnerabilidad queda a merced de la negociación social que obliga a mujeres a instrumentalizar su cuerpo y su intimidad. En ambas novelas, la vulnerabilidad femenina se presenta no tanto a través de violencia sutil, sino mediante represión y manipulación emocional, mientras que las protagonistas se retraen en una posición pasiva. La vulnerabilidad expresada por medio del silencio muestra las grietas de las estructuras que oprimen a las mujeres. Como resultado, la fragilidad sirve como una denuncia de los sistemas estructurales. En las novelas de Rooney, la intelectualidad de las protagonistas es más explícita. Por estar ellas estrechamente vinculadas con el mundo de las letras, produciendo literatura o cuestionando la política, las heroínas se presentan como personajes cultos que tienen una voz muy firme en cuanto a los problemas socioeconómicos. No obstante, su inteligencia no las protege de su inseguridad o precariedad laboral, por lo que su brillantez convive con una profunda fragilidad emocional. De este modo, las mujeres intelectuales ostentan una subjetividad dañada con capacidad analítica que intensifica su propia vulnerabilidad. En un principio, la vulnerabilidad de Marianne en Normal People empieza en el entorno de su hogar, cuando sufre la falta de reconocimiento de su madre y los maltratos de su hermano. Estos actos de violencia emocional la colocan en una posición de inferioridad que ella interioriza y la obliga a aceptar y sucumbir a la marginación escolar. Cabe añadir que la relación que tiene con él oscila entre la dependencia emocional y la seguridad de que no es digna de ser amada. Como resultado, Marianne busca maneras de someterse a la humillación o la sumisión, convirtiendo sus relaciones sexuales en el lienzo donde se reescribe la violencia simbólica que aprendió en la casa familiar y de la que no pudo escapar. Es decir, tratando de encontrar maneras de enfrentarse con la cotidianeidad que obstaculiza su bienestar, Marianne recurre a actos de autolesión o sumisión sexual. Dichas maneras de expresar sus sentimientos sugieren al lector que la intelectualidad no proporciona un escudo contra la debilidad emocional. Asimismo, en Beautiful World, Where Are You?, la vulnerabilidad se desplaza hacia un terreno más intelectual, ya que los personajes de Alice y Eileen buscan refugio de la incertidumbre de la vida contemporánea en cuestiones existenciales, encarnando de este modo distintas maneras en las que uno se expone en un mundo sumamente exigente. El hecho de que Alice, después de su éxito literario, sufre de un colapso emocional, alude al choque que se produce a uno entre su sensibilidad y la constante demanda por competición y desarrollo personal. Al mismo tiempo, al ser Alice expuesta a la fama, le hace sentir que su intimidad está constantemente expuesta a cualquiera. El personaje de Eileen presenta otro tipo de vulnerabilidad. Teniendo un puesto que, a pesar de no corresponder a su formación, la somete en una precariedad laboral, cae víctima de vulnerabilidad material que condiciona su autoestima. Esta autoanulación también se refleja en su relación con los hombres, ya que no la deja pedir las cosas que en realidad necesita. Por consiguiente, se encuentra atrapada en una vida que no solo no ofrece oportunidades de salida, sino que además le obliga a sentirse que no está a la altura del mundo. Efectivamente, esto señala que tanto la precariedad emocional como la económica afectan la agencia femenina. En definitiva, la mujer intelectual en la obra narrativa de Mesa y Rooney no es una figura de autoridad, sino un sujeto fracturado, cuya lucidez no solo no la salva, sino que la expone en situaciones vulnerables, proyectando y encarnando las heridas de su entorno.
En realidad, la imagen de la intelectual propuesta por ambas autoras sugiere que la vulnerabilidad y las estructuras afectivas y sociales que condicionan su existencia revelan las fisuras del presente, es decir, la tensión entre el pensamiento y la vida, entre la lucidez y la fragilidad, la emancipación y la dependencia. En este sentido, la mujer intelectual, tal como se proyecta en la novela de Mesa y Rooney, constituye una representación precisa de la subjetividad femenina en contextos sociales contemporáneos. Muchísimas gracias.